Bueno, queridas alumnas, bienvenidos a esta primera clase de PSU vespertino. Decirles que lo más importante es que, por favor, se aprendan la materia que se les envía, porque es un breve resumen de lo que les va a servir para desarrollar más adelante los ejercicios. ¿Ya? Iniciamos. Conjunto de los números, conjuntos numéricos. Lo importante de esta materia es que sepan diferenciar a qué conjunto corresponden los números, porque las propiedades son diferentes para si pertenecen al conjunto de los naturales o de los enteros, de los racionales, y cómo se simbolizan, porque muchas veces les dicen el conjunto de Z o el conjunto de N. ¿Ya? Ambas preguntas son para saber si ustedes saben o no saben los contenidos. Partimos con los números naturales, aquellos números que parten del 1, 2, 3, 4 al infinito. El primer conjunto que a uno le enseñan cuando es más chico, ¿ya? Se simbolizan con la letra N. Los números cardinales son los números naturales, pero que incluyen al 0 y se simbolizan, por lo tanto, con la misma letra N y un 0. Estamos acá. Los números naturales, los positivos y enteros, luego incluyo el 0. Finalmente, cuando ya incluyo los números negativos enteros, tengo el conjunto de los z o los números enteros. Negativos más 0 más positivos, todos cuando son enteros no racionales, hablamos de los números enteros. Seguimos. El conjunto de los números racionales. Los números racionales se simbolizan por la letra Q. Importante recordar que se simbolizan con la letra Q. Son todos los números que yo puedo escribir como fracción de dos números enteros. Pueden ser positivos o negativos. Fíjense que puedo tener números racionales, menos un medio, menos 0,5 o un cuarto, 0,25. Positivos y negativos. Siempre y cuando la condición es que el denominador, el numerito de abajo de la fracción, es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la división es por 0 en matemáticas no existe. Dato importante, los decimales que sean finitos, por ejemplo, 0,25. Los decimales infinitos semiperiódicos, esos que tienen una rayita encima, que los vamos a ver en un capítulo más adelante, y los infinitos periódicos se pueden escribir como fracción. O sea, por ejemplo, si yo tengo el número 0,6 periódico, que lo mismo sería el 0,6666666 o el menos 0,66666, ese número que pareciera infinito y muy difícil de escribir, simplemente es lo mismo que 6 dividido en 9, ¿ya? Ese número yo lo puedo escribir tanto en decimal como en fracción. Al poder llevarlo a una fracción, pertenece al conjunto de los números racionales. Finalmente tenemos el conjunto de los números irracionales, que son aquellos decimales que yo no puedo escribir de la forma A partido en B, que por lo tanto son números decimales no periódicos ni exactos, ¿ya? En este conjunto encontramos generalmente el conjunto de las raíces y algunos números conocidos en matemáticas como E de exponencial, que han escuchado en esta pandemia, crecimiento exponencial al infinito, y el número pi que se ocupa mucho en la geometría, 2πr, ¿ya? Entonces, este conjunto se simboliza con la misma Q de los racionales, pero con un asterisco. Que el conjunto numérico, si lo tengo que dibujar, es más chiquitito que el conjunto de los naturales, que es un subconjunto de los números enteros, el cual es un subconjunto de los números racionales, ¿ya? Aquí al ladito está el conjunto, aquí en el amarillo está el Q', que son los números irracionales. Entonces, la suma de todos los racionales más los irracionales, todo eso es el conjunto de los números reales, ¿ya? Luego, tenemos el inverso, perdón, el inverso, ya lo vimos, identidad multiplicativa. La identidad en la multiplicación es el número 1, es el valor que no altera el valor cuando yo me multiplico. 2 por 1 es 2, menos 2 por 1 es menos 2. Y el inverso multiplicativo o recíproco, por eso sale entre paréntesis, es el número que al multiplicar me da la identidad. ¿Sí? El valor que yo tengo aquí es 2, entonces el inverso multiplicativo sería 1/2. Operatorio en números enteros, ¿ya?
Cuando yo sumo números de igual signo, ¿qué es lo que hago? Yo los sumo y mantengo el signo de los números. Si tengo que sumar dos números positivos, ¿qué hago? 3 más 5 me da 8. Ambos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. En el caso que me parezca, por ejemplo, menos 3 menos 5, o como se explica inicialmente, menos 3 más menos 5, lo mismo. ¿Yo qué hago? Sumo los números, son de igual signo, así que los sumo, y como los dos son negativos, lo dejo negativo. Cuando son números de distinto signo, hago la resta y mantengo el signo del número mayor. En el caso, por ejemplo, menos 3 más 5, hago la resta, me queda 2. ¿Cuál es mayor? El 5. Es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. En este caso, 3 más menos 5, hago la resta, me queda 2. ¿Cuál es mayor? El menos 5 es negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Entonces, como un breve resumen, cuando tenemos que multiplicar o dividir distintos o iguales signos, deben recordarse que positivo por positivo da positivo, tanto en la multiplicación como en la división. Positivo dividido positivo da positivo. Signos distintos dan negativo. Más por menos, menos. Más dividido menos, menos. Menos por más da menos. Menos dividido más da menos. Menos por menos da más, positivo. Menos dividido menos da positivo. Importante que recuerden este cuadro porque sale un signo que se les olvide, que multipliquen mal, van a tener mal el resultado. En la suma, ya lo vimos, cuando tengo signos iguales, sumo y mantengo el signo. Sumo. Cuando tengo dos negativos, los sumo y el resultado me queda negativo. Cuando son distintos signos, más, menos o menos más, hago la resta y mantengo el signo del mayor. Estos tips, si se recuerdan, si tienen tiempo, se los aprenden, si no siempre pueden hacer el ejercicio con un ejemplo al lado, ¿ya? En este caso vamos a utilizar el color azul para los números pares y el color rojo para los impares. Entonces, cuando yo sumo dos números pares, el resultado siempre es par. Si sumo un número par con un impar, no, ahí ya sonó el ejemplo, me queda impar. A mí me gustan más los números pares. Después, si sumo un impar con un par, me queda en par. Y si sumo dos impares, el resultado siempre es par. En el caso de la multiplicación, cada vez que multiplico un número por un número par, el resultado es par. Si se fijan acá, par por par, par. Par por impar, par. Impar por par, par. Solo en el caso que multiplico ambos son impares, el resultado es impar. ¿Ya? Esto, como les digo, les va a ayudar en resolver ciertos ejercicios. Orden en la operatoria. Tuvimos 40 ejercicios en la primera parte de la guía, donde lo más importante era mantener el orden de la operatoria. ¿Ya? En la clase que tuvimos con algunas alumnas, me dijeron que ellos tenían el orden primero puesto con exponentes, y efectivamente paréntesis y exponente está en el mismo nivel de prioridad. Eso es lo primero que se resuelve. ¿Por qué me gusta poner primero paréntesis? Porque muchas veces vimos operatorios que eran un paréntesis grande y adentro de ese paréntesis otro paréntesis. En esos casos voy resolviendo de los paréntesis de más adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, siempre respetar el siguiente orden. Primero los paréntesis con los exponentes, luego multiplicaciones y divisiones, izquierda a derecha, y finalmente cuando ya tengo todo en sumas y restas, sumo resto respetando de izquierda a derecha. Por favor, este cuadro no lo vayan a olvidar porque si se fijaron en los primeros 40 ejercicios, yo creo que habían 20 de orden, ¿ya? Son puntos fáciles y seguros. Enunciados frecuentes. ¿Por qué es importante recordar los enunciados? Si tienen tiempo. Porque con esto ustedes llevan ejercicios que en la PSU les aparecen como enunciados, lo llevan a una fórmula matemática, donde involucra, esto es importante porque es álgebra, letras y números, ese es el álgebra. Entonces,
El doble de x, o 2 veces x, se escribe como 2 por x. El triple de x se escribe 3 por x. La semisuma. La semisuma sería la suma de dos números dividido en 2. Semi. Entonces, si yo fuera la suma nomás sería x más y, pero como es la semisuma, es dividido en 2. El exceso de un número sobre otro es cuánto más grande es un número sobre el otro. Por lo tanto, es la diferencia. Si, por ejemplo, yo quiero saber el exceso de la edad de Pedro sobre la edad de Juan. Si Pedro tiene 5 y Juan tiene 3, el exceso sería la resta de estas dos edades. O sea, 5 menos 3 sería 2 años el exceso. La mitad de x simplemente es x medio. El sucesor es el número que me sigue. Si x es el número que lo sigue, sería x más 1. El antecesor es el número que está antes. Por lo tanto, si x es el número en una recta, en la recta numérica, el numerito que está antes, simplemente es la x menos 1. Un número par, ya vimos que 2 por x siempre es un número par. Un número impar, por lo tanto, es 2x menos 1. También se puede simbolizar como 2x más 1. ¿Ya? Dos pares consecutivos. Por ejemplo, el 4 y el 6. Si yo tengo el número 4 para llegar del 4 al 6, ¿qué hago? Le sumo 2. Si yo tengo el número 6, el que le sigue sería el 8. ¿Qué pasa? Para pasar del 6 al 8, le sumo 2. Por lo tanto, si el primer número par que tengo es 2x, para pasar al siguiente, le sumo 2. Dos impares consecutivos. Si los impares se pueden representar como 2x menos 1 o como 2x más 1, por ejemplo, si tengo el 3 y el 5, nuevamente, para pasar de uno a otro, tengo que sumarle 2. Del 3 al 5 le sumo 2. Del 5 al 7 le sumo 2. Entonces, para pasar de 2x más 1, tengo que pasar 2x más 3. Los criterios de divisibilidad son importantes porque les preguntan muchas veces verdadero o falso, una por sí sola, dos por sí sola. Estos son como las reglas ortográficas. No es que yo tenga que explicárselas mucho, si bien hay que recordarlas, ¿ya? Entonces, importante de esto, aprenderse en lo posible y si no llegan a aprendérselo, se les olvida, siempre pueden hacerlo con una tablita al lado, calculando los divisorios, calculando los múltiplos, ¿ya? Si no se los llegan a aprender, se les llegan a olvidar, no hay ningún problema. No son de las cosas más importantes de la PSU, pero sí son una ayuda que hacen que puedan resolver la materia en forma rápida. Los números primos y los números compuestos son importantes en su definición, son importantes porque después los vamos a ocupar para el máximo y mínimo común múltiplo. Entonces es importante que los entiendan. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por dos números que sean distintos entre sí, ¿ya? Por lo tanto, el número 2 es divisible, por ejemplo, por 2 y por 1. Sus divisores, que son el 2 y el 1, son distintos entre sí. El 3, mismo caso, por 3 y por 1, son distintos entre sí. El 5, mismo caso, 5 y 1, y así. Todos los números que yo solamente puedo dividir por mí mismo y por el 1, corresponden a los números primos. Atención que el 1 no está. El 1 no es divisible es divisible por 1 y por el mismo, o sea, solamente es divisible por 1. Por lo tanto, no es número primo. Todos los números que no son primos de los enteros positivos, ojo aquí, no hay números negativos, se llaman números compuestos. El 1 tampoco es un número compuesto. Por lo tanto, como resumen, el 1 no es ni compuesto ni primo. ¿Ya? El teorema fundamental. ¿Qué establece el teorema fundamental? Que todo número puede escribirse como la descomposición de sus números primos. ¿Para cómo hago esto? Empiezo a buscar los factores. 60 es la multiplicación de 6 por 10. 6, a su vez, es la multiplicación de 2 por 3. Estos dos números ya son primos. El 10 es la multiplicación de 2 por 5. Ambos números primos. Por lo tanto, el 60 yo puedo escribirlo como 6 por 10, pero también puedo escribirlo como factores de números primos, como 2 por 2 por 3 por 5. En forma abreviada yo escribiría 2 al cuadrado por 3 por 5.
Concepto de mínimo común múltiplo. Es importante este concepto porque no les van a preguntar en general en la prueba, calcule el mínimo común múltiplo, sino que les van a hacer un ejemplo, un ejercicio donde ustedes tengan que aplicar el concepto de mínimo común múltiplo. Existen distintas formas para calcular el mínimo común múltiplo y en estricto rigor, si se me olvida la forma, yo podría anotar los múltiplos y ver cuál es el múltiplo, el primer múltiplo común a varios números y ese sería el valor, ¿ya? Entonces, voy a explicarles cómo sería intuitivamente para que lo entiendan. Yo quiero calcular el menor entero positivo que es múltiplo común a estos tres números. Entonces, yo podría anotar cuáles son los múltiplos de 25 y tendría el 25, el 50, el 75, el 100, el 125, el 150, el 175, el 200, el 225 y así. Estoy sumando 25 en 25 básicamente. Busco los múltiplos de 50 ahora. El 50, el 100, el 150. Oh, mira, ya tengo el común el 150. El 200, el 250, el 300 y así. El 75, anoto 75, 150, 225 y así en adelante. Se fijaron que el primero que se repitió en los tres fue el 150. Entonces, intuitivamente, el mínimo común múltiplo entre estos tres números sería el 150. Ahora, ¿cómo se calcula en forma rápida? Lo que tenemos que hacer es ir buscando los números primos que hacen los números hasta llegar al 1. Entonces, parto con el primer número primo, el número 2. ¿El número 2 divide en 75? No, no importa. ¿El número 2 divide en 50? Sí, lo divide en 25. ¿El número 2 divide en 25? No, me queda igual. No importa, si no lo divide, no importa. Sigo con otro número primo hasta que lo voy haciendo 1. Sigo con el 3, porque ya ninguno de estos números se divide por 2. El número primo que continúa en la tabla sería el 3. ¿El 3 divide a 75? Sí, lo divide en 25. Ahora tengo 25 acá. Acá yo tengo 25, así que no le hago nada porque el 3 no divide al 25. Y aquí tengo 25, no le hago nada porque el 3 no divide a 25. Luego sigo con el siguiente número primo que puede dividir alguno de estos números, que sería el 5. ¿El 5 divide el 25? Sí, me queda 5. ¿El 5 divide este 25? Sí, me queda 5. ¿El 5 divide este 25? Sí, me queda 5. Nuevamente voy a dividir por 5, porque puedo volver a dividir por 5. ¿El 5 divide este 5? Sí, y me queda 1. Listo, terminé con el 75. ¿El 5 divide este 5? Sí, me queda 1. Terminé con el 50. ¿El 5 divide este 5? Sí, me queda 1 y terminé. Finalmente, para calcular el mínimo común múltiplo, lo que debo hacer es multiplicar los numeritos primos que tengo acá. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 por 5, 150. Finalmente, el mínimo común múltiplo entre estos dos números es lo mismo que si yo lo hubiese hecho de forma intuitiva. Lo importante con este ejercicio es que en la guía les apareció un problema, que es que dos linternas se encienden en forma, no al mismo tiempo, sino que en distintos tiempos, cuando se van a volver a prender el mismo tiempo. O sea, cuando nuevamente se van a prender en forma común. Lo que les están pidiendo en ese ejercicio es que calculen el mínimo común múltiplo. Por eso les digo que no les va a parecer así tan simple como calculen el mínimo común múltiplo, sino que de una forma más aplicada. Ahora vamos a ver cómo se calcula el máximo común divisor, ¿ya? Acá también ocupamos el concepto en forma intuitiva o si se lo hacen en forma rápida la tabla. Yo puedo buscar los divisores de 24 y anotarlos en una tablita y los divisores de 90 y anotarlos en una tablita. Pero, como les digo, en el ejercicio de la PSU que yo les mandé, era en forma aplicada y eran números más grandes, 54 y 48, a veces son números que son más difíciles. Entonces, en el último caso, háganlo de forma intuitiva, pero ojalá hagan la tabla. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir dividiendo
los números también por números primos, pero el número primo debe dividir a ambos, ¿ya? Simultáneamente, porque es el mayor entero que divide común a los dos, ¿ya? Por eso tiene que dividirlo a ambos. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a 1, a descomponerlo hasta 1, sino que paramos hasta que no hayan más números que me dividan a los dos números al mismo tiempo. Parto con el número 2. ¿El 2 divide al 90? Sí, lo divide en 45. ¿El 2 divide al 24? Sí, lo divide en 12. Si bien el 2, yo podría notar que un 2 divide al 12, el 2 no divide al mismo tiempo al 45. Por lo tanto, debo buscar otro número primo que divida a ambos números en forma simultánea. Veo con el 3. ¿El 3 divide al 45? Sí, en 15. ¿El 3 divide al 12? Sí, en 4. Finalmente, no hay ningún otro número primo. Si yo continúo, el 5 divide al 15, pero no divide al 4. Por lo tanto, y así, si busco el 5, el 7, el 11, ya ningún otro número primo divide en forma simultánea los números. Por lo tanto, el cálculo del máximo común divisor es en la multiplicación de estos números primos, que sería 2 por 3, 6. Finalmente, en esta primera diapositiva, lo que nos queda ver es el concepto del valor absoluto. El valor absoluto les apareció como cálculo y también a veces sale como enunciado. Lo importante es que sepan que el valor absoluto es la distancia que hay al origen, es decir, de cualquier número al 0. Por lo tanto, si yo tengo el número 2, lo que me separa del 2 al 0 son 2 unidades, el valor absoluto es 2. Y si bien tengo el menos 2, el valor absoluto sería también 2, porque del menos 2 al 0 hay 2 unidades también. Recuerden que es distancia. Entonces, por ejemplo aquí, de menos 5 séptimos es menos A. Recuerden que si esto sería A sería menos 5 séptimos. El valor absoluto de un número negativo es menos A. Y ya sabemos en matemática que menos por menos me da más y por lo tanto me queda 5 séptimos. Hasta aquí la primera materia. Ya les estaré enviando, después vamos a ir analizando conjuntos numéricos paso a paso cada uno, pero por favor les pido que esta materia la estudien, resuelvan los ejercicios que se les enviaron, que se puede resolver con la materia que tienen en el PPT, están todos los tips, así es que a estudiar. Y con eso ya pudimos resolver los primeros 80 ejercicios, ¿ya? Espero que cualquier duda me la comuniquen y que les haya quedado un poco más clara este PPT.